Bueno, la clase que vamos a tener el día de hoy, bueno, feliz sábado a todos. Un abrazo fraterno en verdad para todos. Y espero que esta clase sea de provecho para cada uno de nosotros. En verdad, a mí me gustó mucho. Este, la estaba siguiendo en, cuando se desató todo el conflicto hace un par de meses entre Israel y el grupo Hamas. Que estuvimos dando las noticias allí en el podcast El Pendón. En realidad me ayudó a poder abrir un poco más la mente, ¿no? Y ahora puedo ver las cosas más con claridad, ¿no? Pero no está de más. Sé que nosotros cuando estaba todo este conflicto entre Israel y Hamas, pudimos revisar algunas cosas, este, quizás cambiar ciertas perspectivas que teníamos. Este, pero no está de más que vayamos al comienzo, ¿no? Al origen, al por qué existe ese conflicto entre esas dos estados, ¿no? Podríamos decirlo así. Este, para acá, para... Ok. Este conflicto fue debido, ¿no? O lo que inició prácticamente este conflicto fue alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX. Y tomó fuerza un movimiento llamado el movimiento sionista, que buscaba restablecer un Estado para los judíos. ¿Sí? En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con la persecución que empezaron a sufrir los judíos en Alemania y en Europa, hubo este levantamiento de este grupo, de este movimiento llamado los sionistas. ¿Sí? Los sionistas, o el término sionista se deriva de la palabra Sion, ¿sí? Uno de los nombres bíblicos para Jerusalén. Este nombre se refiere inicialmente al monte de Sión, una montaña cerca de Jerusalén, o la fortaleza de Sión. Más tarde, durante el reinado del rey David, un poco acá de historia bíblica, ¿no? El término Sión se convirtió en una sinécdoque para referirse a toda la ciudad de Jerusalén o de la tierra de Israel. En muchos versículos de la Biblia, los israelitas fueron llamados el pueblo, hijo o hijas de Sión, ¿no? Entonces de ahí se deriva esta palabra sionismo, ¿no? De Sión. El sionismo fue acuñado como término por el editor austriaco de origen judío, Nathan Birnbaum, que fue el fundador del movimiento estudiantil judío Kadima. En su diario, esta palabra aquí, self-emancipación, que es la autoemancipación en el año 1890. Entonces ahí vemos cómo se iba formando, ¿no? este concepto o este movimiento, ¿no? Según los historiadores, Walter Lequier, Howard Sachar y Jack Fisher, entre otros, la etiqueta de sionismo también se usa como un eufemismo para los judíos, en general por apologistas del antisemitismo. Sí, entonces este término se empezó a ocupar mucho cuando el antisemitismo estaba en su mayor auge. ¿Sí? El sionismo también es una ideología o un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. Entonces vemos que este movimiento tuvo gran importancia en todo este conflicto, ¿no? Que se ha ido viendo en las últimas décadas, ¿no? El sionismo también apareció en Europa Central y Oriental a finales del siglo XIX. Su fundador, en tanto,
que el movimiento organizado fue por un periodista astrohúngaro de origen judío, que su nombre es Theodor Herzl, como respuesta a la ola antisemita que recorrió Europa en esos años. Uno de los cuyos exponentes fue el Alfred Dreyfus. El movimiento tuvo como objetivo fomentar la migración judía a Palestina y alcanzó su objetivo principal en la fundación del Estado de Israel en el año 1948. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo de la diáspora. El sionismo se autodefine como el movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la autodeterminación del pueblo judío. Entonces nosotros aquí podemos ver que este movimiento tiene raíces, ¿no?, meramente nacionalistas y trata de volver a, bueno, ya de cierta forma el objetivo fue logrado, que era poderle brindar un Estado a Israel, ¿sí? Pero vamos a ver qué consecuencias causó eso. Entonces, la región de Palestina, no sé si se puede ver allí, la región de Palestina está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y es considerada como sagrada por una de las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? Por tanto los musulmanes, los judíos, como los católicos cristianos, ¿no? Y ese territorio perteneció por mucho tiempo a lo que era el Imperio Otomano y estaba ocupado en su mayoría por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero eso fue en su origen, ¿no? Después ocurrieron muchas cosas. Nosotros sabemos que la migración judía, ¿no?, o esta diáspora, o este esparcimiento judío, alcanzó su máxima expresión después del año 70, ¿no? Cuando el Imperio Romano, en cierta forma, destruyó Jerusalén y empezó a atacar esos grupos que se oponían y querían independizarse, ¿no?, del Imperio Romano. Entonces aquí nosotros podemos ver un mapa, este es un mapa actual, y podemos ver que el tema en conflicto, un segundito para mover esto por acá. Toda esta línea que estoy aquí con el cursor, no sé si la logran ver, es el río Jordán, ¿sí? Y de aquí el río Jordán hasta acá, hasta el mar Mediterráneo, todo esto es considerado por estas tres religiones como una tierra sagrada, ¿no? Y entre ellas está incluida, obviamente, Jerusalén, que viene a formar parte, una de las partes principales de este conflicto, ¿no?, que existe en la actualidad, ¿no?, entre estos dos estados. Después de la caída del Imperio Otomano, el Imperio Otomano cayó, tuvo su desintegración completa, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, y el Reino Unido vino a tomar parte de lo que era Palestina, ¿sí? Que era todo, este territorio, era de Palestina, ¿sí? Reino Unido tomó el poder, ¿sí? Fue delegado por las Naciones Unidas como el administrador de este territorio en Palestina. Pero antes y durante la guerra los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Entre otros motivos porque ya se habían olvidado, ya se había dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó una liga, ¿no?, de grandes conflictos y grandes tensiones entre nacionalistas árabes y sionistas, que desencadenó varios enfrentamientos entre grupos paramilitares, tanto judíos como bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, tras el Holocausto, aumentó esta presión de poder establecer un Estados Unidos de donde poderse ubicar, ¿no?, todos estos judíos que en cierta forma estaban regados por toda Europa y que estaban siendo perseguidos y querían ellos poder tener un sitio donde habitar y estar seguros, ¿no? Pero el problema aquí es que toda esa tierra le pertenecía
era territorio palestino, ¿no? Y ahí es donde se desata todo este conflicto. Y más allá de eso, es que este territorio palestino, su mayoría son musulmanes. Y en cierta forma está muy incluido lo que es el tema religioso acá, que es lo que en cierta forma ha hecho que no puedan llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Porque cada una de esas religiones, tanto los musulmanes como los judíos, reclaman ciertos territorios como sagrados para ellos, ¿no? Entonces, tomar una parte uno del otro es como una ofensa a su propia religión. Y ahí eso es una de las cosas que forma parte de este conflicto. No sé cómo vamos hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Están allí? Sí, estamos aquí. Estamos acá, sí. Yo nada más, hay en mi pantalla, no sé si a todos les pasa, salen unas manchas negras, unos recuadros negros, que no sé si a todos Sí. les pasa. Ah, porque eso impide ver bien. No sé si A se mí puede también, corregir. Unas manchas a mí también me negras. salen. Sí, Sí, Unos recuadros negros, sí. Ah, lo que deben pasa es ser que tú estás usando una allí. aplicación no descargada, ¿no? ¿La estás usando online? Claro, sí, yo descargué la aplicación. ¿Y ahí se ven o no? Se ve, aparecen y desaparecen en diferentes formatos, en diferentes partes de la imagen a veces. Mm, disculpe. Bueno, pero en realidad, pero pueden ver como la explicación que di, ¿no? Porque en cierta forma lo que estaba mostrando es que esta línea que estoy aquí viendo con el cursor es lo que es el río Jordán, y de aquí para acá hasta el Mediterráneo es toda esa tierra que estas tres religiones consideran como tierra sagrada, ¿no? Es lo que en cierta forma quiere plasmar acá esta imagen, ¿no? Ok, en el 14 de mayo, el 14 de mayo de 1948, es la fundación del Estado de Israel, ¿no? Se funda Israel como tal. Y esto empieza, y lo sorprendente de esto, que el día 14 se funda Israel y ya vamos a ver acá las tensiones y conflictos que han tenido entre palestinos y, y judíos, ¿sí? El día siguiente de la fundación, o sea, el 15 de mayo de 1948, la tensión empezó, ¿sí? Pasó a ser un tema local, pasó de ser un tema local a ser un tema regional. Y al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron ese territorio que se le había entregado al Estado de Israel. Y eso se considera como la primera guerra árabe-israelí, también conocida para los judíos como la Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras este conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para el Estado eh, fueron, ¿cómo les explico? El territorio inicial que era previsto por las Naciones Unidas fue reducido debido al Estado árabe. Y aquí es donde se comienza esta guerra, ¿no? Este conflicto. Ese fue el primer conflicto que hubo entre estos estados, ¿sí? Podemos decirlo así. Aunque vamos a más adelante encontrar la denominación como tal que tiene Palestina, que viene a ser también una de las razones de todo este conflicto, porque Palestina no es denominado Estado, aunque yo lo he estado nombrando así desde que empecé la presentación. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Para los palestinos, comenzó la Nakba, así lo denominan ellos, que traducido es la destrucción o catástrofe, o el inicio de una tragedia nacional, que llevó a 750.000 palestinos a huir a países vecinos, debido a que se le entregó cierto territorio a los israelitas, a los israelíes. Entonces,
aquí empezamos a ver parte del conflicto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Como les mencionaba, siguiendo las noticias de los acontecimientos que ocurrieron hace un par de meses, en realidad, cuando tú lo miras desde una perspectiva un poco vaga, ¿no? Eh, Tú ves, si te vas a lo bíblico, ¿no? Y si te vas a lo literal, en realidad como que estarías como en apoyo de que todo lo que está ocurriendo a los judíos está bien, ¿no? Que se les asigne un territorio, pero vemos que estas acciones eh, pues, produjo una serie de acontecimientos para un pueblo que ya estaba allí. Y en realidad me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención esto. Pero vamos a continuar. Si alguien quiere comentar algo, me puede avisar, no hay problema. El segundo acontecimiento que podemos ver acá, porque desde 1948 en adelante, hasta la actualidad, que nos dimos cuenta hace un par de meses, esa ha sido una tensión perenne que no ha parado. Ninguno de los estados ha podido llegar no han podido llegar a paz. El siguiente acontecimiento, podríamos decir así, masivo, fue en el año 1956. Una crisis por el canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el territorio de combate, sino por la presión internacional sobre Israel. Francia e Inglaterra intervinieron, ¿sí? En estos enfrentamientos, ¿sí? Pero los combates, toda esta lucha, siguió y siguió y siguió hasta que llegamos al año 1967. En el año 1967, Perdón, Kelvin, dígame. porque yo la verdad que no sé mucho. O sea, el canal de Suez, ¿de quién era y quién intentó disputarlo? Israel quiso tomar el canal de Suez y ahí iniciaron los enfrentamientos con Egipto. Ah, Y fue una guerra, fue un combate, pero esa guerra no lo determinó un combate, sino vino la intervención de Francia e Inglaterra, ¿sí? Fue quien en perfecto. cierta forma paró los enfrentamientos allí. Y todo esto siguió y siguió y siguió hasta el año 1967, cuando llegamos a lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Y en la Guerra de los 6 días, esto ocurrió entre el 5 al 10 de junio de ese año y tuvo consecuencias profundas y duraderas en distintos niveles, y fue una victoria aplastante de Israel frente a la coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península de Sinaí a Egipto, se la quitó. Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y capturó Jordania y los altos del Golán a Siria. 500,000 de palestinos huyeron de esa zona. Ahorita les voy a mostrar un cuadro para que vean cómo fue el progreso de esta toma que empezó a hacer Israel por toda esa zona de Palestina. En realidad fue bien. Y lo que esto generó fue que muchos palestinos tuvieran que emigrar de esas zonas, ¿no? Y podemos decir así como la última guerra, que se conoce como guerra, fue en el año 1973. Fue el último conflicto árabe-israelí, que se conoce como la guerra del Yom Kippur. Sí, que se enfrentó Egipto y Siria contra Israel. Y le permitió al Cairo recuperar al Sinaí, que lo habían perdido en la guerra de los 6 días. Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Bueno, hasta allí eso es lo ocurrido, ¿no? Y se le llama la guerra del Yom Kippur
porque en cierta forma esta guerra fue sobre ciertas festividades, ¿no? Tanto musulmanas como judías, y de hecho los acuerdos de pare, ¿no? O todo cesó el 22 de octubre de ese año. Entonces vemos varios conflictos, vemos varias guerras, varias tensiones que han ocurrido de toda esa región. Sí, entonces aquí vemos nosotros cómo con la formación del Estado de Israel, vemos cómo estaba Palestina, ya había grupos judíos mermados, ¿no? Dentro de Palestina, que son los punticos blancos. Y la parte verde es el territorio de Palestina. Luego de la formación, vemos cómo ha ido avanzando. Desde la formación del Estado de Israel, vemos cómo Israel ha estado tomando territorio hasta la Guerra de los 6 días, que fue acá, esta tercera lámina, tercera imagen, que vemos cómo en cierta forma ya vemos Palestina dividida en dos. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos de pasar a tener todo este territorio a quedar reducido en dos partes. A Y todo esto nada. blanco, a casi nada, a casi nada. Y bueno, esta parte que está acá, verde, que es la parte como más grande de Palestina, se conoce como Cisjordania. Y aunque aquí se ve así como grande y tiene como esos límites, ahora está más o menos así, porque Israel ha logrado establecer colonos judíos en esa zona. Y han estado tomando poco a poco el territorio de Cisjordania, que también es uno de los puntos clave entre estas disputas, ¿sí? Y las contiendas que tuvieron hace un par de meses fue aquí en este territorio, que es el territorio de Gaza, donde está el grupo Hamas, que es uno de los grupos que en cierta forma no ha aceptado las medidas que en cierta forma impusieron la ONU, ¿no? Y una de las cosas es que, por las cuales también están peleando, es porque no se ha establecido un Estado palestino. O sea, Palestina es como esa región, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no hay un Estado palestino como tal. Ya, pero avancemos un poco. Entonces aquí nosotros podemos ver, pero antes de avanzar allí, vemos que todo esto ocurrió. Yo le mencionaba, empezando, que todo esto se debía a un tema meramente religioso, ¿sí? Porque los judíos huyeron de Europa, ¿no? Toda esa diáspora judía que estuvo regada por Europa, en su mayoría, debido al antisemitismo, necesitó tener un sitio, ¿sí? Donde poder estar. Y de hecho, surgieron varias propuestas en varios países que querían ceder como ciertos espacios, pero la razón por la cual fue en el Medio Oriente y en esta región es debido a que la tradición judía indica que esta zona es la tierra que se le fue entregada y prometida al patriarca Abraham y a sus descendientes. Esta misma zona fue invadido, como nosotros sabemos, como hemos estudiado la Biblia, fue invadida por los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Y Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina. Y 7 décadas después de Cristo fue el que expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. ¿Sí? Luego de esto, luego que fue expulsada la nación judía de ese territorio, llega el Islam, ¿sí? Y empieza a tener gran poderío y fuerza en todo ese territorio árabe.
Con el territorio del Islam, en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos, y en el año 1516 se estableció la denominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, que habíamos dicho que todo este territorio pertenecía al Imperio Otomano. Y luego esto pasó, como habíamos visto también, a manos del mandato británico cuando cesó la dinastía, ¿no? El Imperio Otomano. La Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina aseguró en su informe de la Asamblea General el 3 de septiembre del año 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraba en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Y es un mandato británico sobre Palestina. Entonces, las razones por las cuales se le entrega este territorio a Israel es meramente bíblico, no hay otro argumento. Y bueno, todas estas propuestas, porque esto era algo que tenía mucho tiempo, se maxificó y se produjo una respuesta rápida debido a que en la Segunda Guerra Mundial se levantaron estos movimientos antisemitas que llevó a la muerte de muchos judíos, ¿no? Entonces la ONU intervino y aceleró este proceso para poder entregar esta nación o un lugar, ¿no? Un hogar nacional a la nación judía. Entonces aquí nosotros vemos cómo se encuentra ahorita ese territorio de Palestina. Vemos que está dividido en dos. Está Palestina como la Franja de Gaza y está Palestina como el territorio de Cisjordania. Que bueno, como les mencionaba, la otra imagen en cierta forma está un poco más clara porque aunque se ve todo este volumen de tierra, en realidad dentro de ella misma hay también colonos judíos que han ingresado a esta zona. Entonces en realidad es hasta más pequeña de lo que aparece en esa imagen. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna consulta, alguna? Está bárbaro. Bueno, sí, en realidad es bien. Entonces existen estos dos territorios y el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, ellos tienen un comité especial para tratar este tema. En el año 1947 recomendó que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Istud hasta la frontera egipcia. Entonces aquí en este comité determinó qué partes le iba a tocar a Palestina y qué partes no. Y una de las partes que no estaba incluida en el territorio palestino, en la parte del Estado árabe, era Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero la división del territorio quedó definida por la línea del armisticio del año 1949, establecida tras la creación de Israel y la primera guerra árabe-israelí, que era la que habíamos visto hace un instante acá, ¿no? Que fue este primer plan, este de acá, es el segundo que le mencionaba. Y bueno, vemos cómo con estos avances y con estas guerras ha quedado dividida, ¿no? Toda esta tierra en dos, que hiciera parecer que hay dos Palestinas, ¿no? Hay una distancia entre la Franja de Gaza y Cisjordania de unos 45 kilómetros. Existe entre una superficie y otra. ¿Sí? Actualmente la Franja de Gaza es controlada por Hamas,
¿sí? El principal grupo islámico palestino, que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel, ¿sí? Hay grupos palestinos que en cierta forma o han aceptado o en cierta forma han tenido una opinión de omisión a todo esto, pero el grupo Hamas es uno de los que en cierta forma se ha opuesto claramente a no aceptar ninguno de estos acuerdos. Y bueno, si nos vamos a lo justo, en cierta parte tienen razón, porque les han quitado toda esta parte de este territorio y es algo bien, bien fuerte. No sé qué opinen ustedes, cómo lo ven hasta acá. Es que sí, es espantoso porque, digo, que venga alguien y te quite todo tu territorio y todavía te vaya arrinconando, arrinconando, arrinconando y dejándote sin nada, es tremendo. Claro, claro, sí, es súper, súper fuerte eso, bastante, bastante fuerte. Una, Mira, ¿sí? también una información. No sé si vas a decir algo sobre la fundación de Hamas. Es bastante extraña la historia de Hamas porque quien de hecho apoyó la creación de ese grupo fue Israel. Israel tenía en aquel tiempo deseos de apoyar ese grupo. Por ciertos motivos políticos, yo olvidé eso. Pero este grupo sí, creo que le dieron apoyo financiero y varias cosas para que se forme. Y es bastante, ¿cómo se dice? Parece una contradicción, ¿no? Con lo que vemos hoy Claro, en día. sí, tal cual. Sí, no tenía planificado hablar sobre Hamas en este punto, pero qué bueno el alcance que nos pudo dar. Sería cuestión de investigar un poquito más sobre eso. Vamos a ver los principales puntos del conflicto, ¿no? Que en cierta forma eh, ha mantenido y ha hecho que en cierta forma no puedan llegar a acuerdos de paz, ¿no? Que es lo que vamos a llegar cuando concluamos la presentación. O sea, que nosotros uno de los puntos que vemos es que tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y en Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados por otros estados árabes. Otro de los puntos de conflicto, yo mencionaba antes, que es la demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente. Así como se creó el Estado de Israel, no se ha establecido un Estado palestino independiente, ¿no? Sino que todo ese territorio, en cierta forma, estaba controlado por los estados árabes, ¿no? Poco antes de la guerra del 1967 o la guerra de los 6 días, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo que no discriminaron entre aviones y embajadas o atletas. Sí. Un segundito acá. Me vieron acá como los apuntes. Acá. Sí, estaba viendo otro punto, disculpen. Entonces, uno de los puntos, como mencionaba, es la demora del establecimiento del Estado palestino independiente. Se ha postergado mucho ese punto, ¿no? La construcción de asentamientos colonos judíos en Cisjordania, que estaba mencionando que Cisjordania
Y un grupo, debido a todas estas guerras que han ocurrido, ¿no? Y estas expansiones que ha tenido el Estado de Israel, todos los palestinos se han ido reagrupando en Cisjordania como en Gaza. Pero dentro de Cisjordania han ingresado muchos colonos judíos que han empezado a colocar asentamientos allí. Otro punto es la construcción de la barrera de seguridad en torno de ese territorio, ¿sí? Dentro de Cisjordania, Israel está colocando alrededor una barrera, ¿sí? Voy a leer un poquito sobre eso acá, que lo tenía aquí apuntado. La barrera israelí de Cisjordania es una barrera aún no finalizada y construida por el gobierno de Israel, que se extiende aproximadamente en un 20% a lo largo de la línea verde y el 80% restante del territorio cisjordano, adentrándose en el mismo, o sea, esta línea o esta barrera entra dentro del territorio de Cisjordania, unos 22 kilómetros en algunos lugares, con el fin de incluir asentamientos israelíes densamente poblados como Ariel, Gus, Exción, Immanuel, varios asentamientos. Cuando esté terminada, el 10% del territorio cisjordano aproximadamente quedará del lado israelí. Entonces este es uno de los puntos que en cierta forma está causando aún más conflicto, y es que el poco de tierra que tenía Palestina, los palestinos, Israel está colocando una barrera, y esa barrera, cuando termine de estar lista, el 10% de ese territorio de Cisjordania que tienen los palestinos va a quedar del lado de Israel. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos que también ha causado todo esto, ¿no? Es el tema de las fronteras y territorios. Para poder llegar a un acuerdo, los palestinos están pidiendo que para poder llegar a un acuerdo de paz se reconozcan, ¿no?, los territorios previos a la guerra de los 6 días. O sea, que ese sea el punto de partida de la negociación y no ahora. Porque si nos volvemos un poquito atrás, nos damos cuenta que en realidad no queda casi nada de Israel, ¿no? Así fue como quedó todo después de la guerra de los 6 días. Entonces, si este es el punto de partida para las negociaciones, en realidad no pueden negociar mucho. Entonces ellos quieren que sea algo previo, donde en realidad haya territorio en verdad que negociar. Otro de los puntos de reclamación es que ambos reclaman Jerusalén. Que bueno, eso fue una de las cosas que llevaron los enfrentamientos de hace un par de meses, fue que ocurrieron eventos dentro de Jerusalén, ¿sí? Ambos grupos, pero en su mayoría los israelíes hicieron varias acciones, porque en ese entonces estaban en la fiesta del Ramadán. Entonces los militares israelíes en cierta forma entraron en varios templos musulmanes y no permitían la congregación para celebrar esta fiesta. Entonces, en realidad hay un gran conflicto ahí en Jerusalén, porque es un punto donde se encuentran ambos bandos, ambas religiones, los judíos y los musulmanes, y en realidad es bastante tensa la situación allí. Y el otro punto es el retorno de refugiados palestinos, ¿sí? Cuando se habla de refugiados, ¿no?, palestinos, se habla de un total de casi 10.6 millones.
de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho de poder regresar a sus hogares que ahorita están tomados por los israelíes. Entonces, estos son uno de los puntos que mantienen esta tensión, este conflicto, ¿no? entre estos estados. Entonces, Palestina, como tal, la ONU lo reconoció como Estado observado no miembro. Lo reconoció en la ONU como eso, o sea, no es un país, entró bajo esa denominación, Estado observado no miembro. Y eso fue a finales del año 2012. Claro. El cambio le permitió a los palestinos participar en los debates, porque dejó de ser un miembro observado y pasó a ser una entidad observadora. Esto le permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero esa es la situación en la cual se conoce Palestina. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU reconoce a Palestina como Estado. O sea, está allí bien reñida esa situación, ¿no? en la ONU. Uno de los puntos que también es bien importante acá es que nosotros hemos podido ver que Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel, ¿no? Y lo otro es que quiénes son los que apoyan o qué países o qué estados están a favor, ¿no? de los palestinos. Entonces, pero hablando un poquito de la relación que tiene Estados Unidos con Israel, debemos ver que existe un importante y poderoso cabildeo pro Israel en Estados Unidos. Y el hecho es que esta es una opinión pública que suele ser favorable para la postura israelí, ¿sí? Una de esas razones por las cuales Estados Unidos tiene una postura pro Israel es que ambas naciones son aliadas militarmente. Ese es uno de los puntos que tienen a favor, ¿no? Los israelíes. Otro punto, vemos acá que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, él dio nuevos bríos en la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a la ciudad como la capital de Israel. En el gobierno de Biden se continúa apoyando el reconocimiento de Israel, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Sin embargo, los enfrentamientos violentos ocurridos en mayo en realidad se pudieron ver y pusieron en ciertos aprietos a Biden, ¿no? Porque vociferó, ¿no? varias críticas contra el Estado judío. Entonces, Biden está tratando de manejar esto un poco más cauteloso, ¿no? No como en cierta forma no como la postura que en cierta forma tomó Donald Trump en todo esto y en la relación que había y hay con Israel. Pero en comparación a esto, que en cierta forma Israel tiene como aliado, ¿no? a Estados Unidos y hemos podido ver que varias naciones en cierta forma están ahí apoyándolo. Palestina no tiene apoyo abierto de una potencia como tal. En realidad no hay nadie que le dé un apoyo abiertamente a esta nación.
sino es algo regional, y dentro de lo regional, Egipto dejó de apoyar al grupo Hamas tras la deposición por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi y de los hermanos musulmanes, mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah son principales apoyos, y aunque su causa general simpatiza con muchos sectores, pero por lo general no se traduce en hechos. Entonces, vemos que en cierta forma estas desventajas que podríamos encontrar que existen entre israelíes y palestinos se debe a que por parte de los grupos palestinos no hay alguien potencia, podríamos decirlo así, que apoye en cierta forma esa causa. Y es debido porque obviamente desde la ONU se reconoce que ese territorio por la escritura y por la historia le pertenecía anteriormente al Estado de Israel o a las personas de Israel. Y es por eso que nadie en cierta forma ha intercedido en eso. Entonces, para ir finalizando, tengo aquí como unas opciones o unos pasos que deberían ocurrir para que pudiera existir paz, ¿no? En una paz duradera en este conflicto, ¿no? Y uno de los puntos es que los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, que ellos levanten porque ellos tienen bloqueado a Gaza, que levanten el bloqueo que tienen con Gaza y las restricciones de movimientos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Entonces, ¿qué debe hacer Israel? Israel debe apoyar un Estado soberano palestino, quitar bloqueos de Gaza y las restricciones que en cierta forma tienen los palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Eso por parte de lo que tienen que hacer los israelíes. Los palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel. En cierta forma no lo reconoce. Y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados, ¿no? Y este es uno de los puntos que en realidad causa gran conflicto, ¿no? Es poderse sentar, reconocerse uno a otro, poder quitar ciertos bloqueos y empezar a negociar de manera razonable los lindes, ¿no? O las fronteras, cómo va a quedar dividido, ¿no? Esa región. Pero todo esto, sin embargo, desde el año 1948, desde la creación del año del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios en disputa tras la guerra entre árabe e israelí. Para eso, Israel ha consumado, ¿no? Mucho territorio. Y es por eso que los palestinos, en cierta forma, quieren que se tome como punto de partida los límites que existían antes de la guerra de los 6 días. ¿Sí? Además, el terreno bélico, las cosas son cada vez más incontrolables en la franja de Gaza. Existe una guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de asentamientos judíos. Es poder frenar eso, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino en las zonas autónomas. Entonces, es cuestión de que ambas partes quieran, en cierta forma. Bueno, y es lo que nosotros hemos estado hablando y estudiando, y es poder llegar a empatizar, ¿no? con todas las personas. Y está bien, nosotros podíamos comprender que los judíos han pasado por grandes tribulaciones, ¿no? Y por grandes pruebas y por grandes conflictos. Fueron echados de su tierra por los romanos y tuvieron que emigrar, y se hizo una diáspora judía, y luego con estos movimientos antisemitas se les persiguió y se les mató y sufrieron muchísimo. Pero también es cuestión y está bien que se les haya entregado un sector, ¿no? Pero ideal es que se pudiera hacer
de la manera más razonable y también respetando los derechos de otras personas, porque los palestinos en cierta forma no tienen culpa de los pecados de los romanos o todas esas luchas que ocurrieron previos, ¿no? Y es una de las cosas que si en realidad se logra empatizar y poder pensar en el otro como un individuo con necesidades, es la única forma de que ellos puedan llegar a negociar, ¿no? Y a poder tomar concesiones y poder poner fin a este conflicto que ya lleva décadas. Pero bueno, eso es a vagos rasgos así, como algo resumido, todo lo que se ha generado y todo lo que ha generado este conflicto, ¿no? Entre Israel y Palestina. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí. Entonces, antes de la formación del Estado de Israel, en los 1948, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que había un Estado israelí? Antes de eso. Antes de la formación del Estado de Israel, Uh-huh. había un movimiento, de hecho, me parece que lo estaba mencionando, que se estaba cosechando, ¿no? Todo un movimiento para poder lograr eso. Pero desde que fueron expulsados, los judíos no tuvieron un territorio para que podían llamar ellos como su casa, su hogar, ¿no? Y fue debido a todo lo que sufrieron por el antisemitismo que aceleraron el proceso para poder brindarle un Estado a los judíos. Entonces, ¿estás diciendo que no ha habido Israel desde la conquista por los romanos? Sí, tengo entendido que sí. Sí, me parece también. Pues esto es algo muy, muy singular que un pueblo reclama o busca formar su Estado que no haya tenido por 1000 años o más de 1000 años, ¿no es cierto? Sí, Porque hay muchos otros pueblos que buscan tener un Estado y que lo hayan perdido, pero no se toma en cuenta porque pasó mucho tiempo. claro, claro. Es muy interesante Sí, eso. y quizás también por falta de data o de historia, ¿no? Podría ser eso. Podríamos decir que sería algo añadido, ¿no? A lo que usted menciona. Porque una de las cosas que se tomaron en cuenta para poder establecer un Estado y que sea allí en Palestina fue debido a los relatos bíblicos, a la historia bíblica. Mm, Habían como ese soporte, esa gestión allí. mm. Pero entiendo entonces que eso no podía haber sido posible sin esa visión em, am, religiosa o esa simpatía religiosa de No, parte pero de las naciones, ¿no? no, esa parte religiosa es ahí en Palestina, porque de hecho, si no me recuerdo, yo eso lo revisé cuando estaba viendo este tema de lo que estaba ocurriendo en mayo, ¿sí? De este año. Pero para poder establecer el Estado de Israel, hubieron varias propuestas. Si no me recuerdo, había una parte en Canadá que se les iba a dar a los israelíes. Había una parte en Argentina que me llamó mucho la atención. Habían varias, varias propuestas, ¿sí? Para poder establecer un Estado israelí. Pero esta lucha o este movimiento sionista estaba enfocado en que fuese allí, en el territorio de Palestina, porque la historia y había una promesa bíblica que ellos consideraban así y debía ser allí. Pero había varios sitios propuestos para que fuese este Estado de Israel. Wow, o sea, tú dices que esas naciones ofrecieron.
Sí, sí. Ah, Y no solamente ellos dos, hubieron varios, habían sí. varias opciones, pero ellos se enfocaron en que fuese allí en Palestina porque la historia la historia y la promesa que se le hizo a Abraham, ellos lo ven así. Entonces Sí. ellos están reclamando un territorio de una promesa literal Ujú, y ya correcto, no tienen las cosas a un nivel espiritual. correcto, tal cual. Sí, tal cual, Interesante. tal cual. Una cosa que estaba recordando es que unos hermanos judíos nos habían comentado que habían ido a los, a los campos de concentración, no les tocó a ellos, sino que habían ido después a recorrer, y, y, y bueno, con ese impacto y esa tristeza de ver todo aquello tan terrible, y, y la señora oró diciendo, Señor, ¿cómo pudo pasar esto? Y, y ella lo que recordó en ese momento fue lo que dijeron cuando lo crucificaron, que la sangre de él cayera sobre sus cabezas y la de sus hijos y las de sus hijos de sus hijos. Este, y bueno, y quizás puede tener mucha lógica, ¿no? De que todo ese sufrimiento que les aconteció después fuera consecuencia de sus propias decisiones, sus malas decisiones, ¿no? Y, y cómo ahora ellos están queriendo eh, adueñarse de esa promesa que seguramente tenía condiciones. O sea, el Señor no dijo, hagan lo que quieran y esta tierra va a ser para ustedes. O sea, esta tierra va a ser para ustedes dependiendo de lo que hagan. Entonces, creo que fue súper generoso haberles dado ese lugar y acceder a que fuera el lugar que ellos querían, en desmedro de los que ya estaban allí, este, pero cómo no se conformaron con lo que les dieron y entonces empezaron a invadir y a dejar a los otros sin nada. Es muy fuerte. Claro, sí. Sí, sí, es muy fuerte, ¿no? Y como mencionaba allí Solange, ellos en realidad tomaron una promesa bíblica y la tomaron literal, y es lo que ellos se han estado aferrando por todo este tiempo. Y la experiencia que mencionó la conocida la que usted mencionó, en realidad, que fuerte, ¿no? Qué fuerte que ella haya tenido esa impresión y yo creo que viendo las cosas de esa perspectiva, ¿no? Viendo por qué a veces ocurren las cosas, te ayuda también a tu poder ver las cosas con otra perspectiva, con otra crítica, ¿sí? Y no aferrarse a cosas que lo que puede hacer es causar daño a otras, que es como hemos visto que puede estar ocurriendo ahorita. No sé si me voy a entender. No sé si otra persona tiene algún otro comentario, algún otro aporte. Estaba revisando acá y una de las propuestas también fue el Plan Uganda, también poder establecer en Siberia o el Estado de Israel, el Estado de Argentina. En Argentina también se había ofrecido una parte de un territorio. O sea, se le dieron varias opciones, ¿no? Al Estado de Israel y ellos no se enfocaron en que fuese allí en Palestina.
Bueno, si no hay otro comentario, alguna otra pregunta, algún otro aporte, yo creo que vamos a orar, así quedamos despedidos. Perdón, a mí ahora se me ocurre que es bastante llamativo que habiendo ofertas espontáneas de otras naciones, impusieran a un pueblo que no se había ofrecido a que cediera parte de su territorio. O sea, lo obligaron. Claro, Creo que en ese sentido podemos interpretar ese conservadurismo que tienen los judíos también, que también nosotros teníamos, ¿no? De creerse un pueblo especial y demandar y exigir lo que creen les corresponde por derecho y no pensar en el prójimo. Creo que ellos están cegados por ese conservadurismo. Y sí, correcto, también, tal cual. y Sí, también, por supuesto, desde el comienzo del movimiento sionista, se mezclaron muchas personas que eran dispensacionalistas con esa idea, ujú, porque tal vez recuerdan, ¿no? El dispensacionalista cree que los israelitas van a formar parte del pueblo de Dios a fines de la historia, que el último conflicto va a ser ahí en Jerusalén, etc. Entonces, para ellos, ese papel de Israel en la historia era sumamente religioso, e importante y profético. Entonces tenían, por eso tenían los gobiernos y en muchos movimientos y religiosos, iglesias tenían mucho apoyo, los israelitas, ¿no? claro. De los evangelicales. Sí, sí, tal cual, y esa es una de las razones por las cuales no hay como una potencia que abiertamente le brinde su apoyo a los palestinos, porque andan bajo esa visión también, este, y con esos ideales, de que este, es algo profético, eh, es algo bien, bien interesante ese punto, en realidad. Una pregunta más, ¿tú ves alguna perspectiva de una solución de ese conflicto hoy en día? Es que, como mencionaba allí, en realidad es de parte y parte, ¿no? Pero yo creo que la visión que tiene el Estado de Israel, creo que no va a permitir que haya, que haya paz, podríamos decirlo así, que haya algún acuerdo, porque él está enfocado en que esa tierra es suya y de que por mandamiento de la Escritura se le ha brindado así. Y los palestinos, en cierta forma, ellos vivieron allí por muchos años. Entonces le quitaste esa tierra y la parte de tierra que ahorita tienen también han ingresado colonos judíos allí. Entonces, porque si cuando vimos los puntos, ¿no? De qué se podría hacer para poder llegar a la paz, Palestina lo que tiene que hacer es reconocer el Estado de Israel, que en cierta forma no lo reconoce porque, obviamente, obvias razones, le quitaron gran parte de todo su territorio. Y obviamente eso es lo que ha generado la guerra y por eso han tomado acciones violentas. Pero la parte de la negociación, yo no creo que Israel vaya a sentarse a ceder territorio que ha ganado por guerras. Eso creo que ha pasado muy poco en tema guerras, que un país luego de haber ganado territorio lo ceda así nada más. Y más bajo la visión que Claro. ellos tienen de la visión de que esa tierra es suya y por mandato de Dios es así. Entonces, Ok. Y con el es gobierno cuestión, actual, menos todavía, ¿no? Hoy, claro que hubo una transición, ya Netanyahu salió del poder este, hace un mes, si no me recuerdo. Este,
Habría que ver qué posturas tiene este presidente también, este gobierno. Pero bueno, es eso. En realidad, quien tiene que estar en condiciones de poder ceder o quien tiene que ceder más y hacer concesiones, podríamos decirlo así, más grandes, creo que es Israel. Porque una de las cosas que ha dicho, ¿no? Y podemos ver ahí la parte de la voluntad, podríamos decirlo así, que tiene Palestina, es que cuando se lleguen a sentar a negociar, que se tome los territorios antes de la guerra de los 6 días. En realidad allí, después de la guerra de los 6 días, es donde Israel en cierta forma consumó todo este territorio que tiene ahorita. Entonces, quieren llegar a negociar que la negociación parta antes de la guerra de los 6 días. Y ahí poder ver cómo se dividen, ¿no? Esa tierra. Bueno, oramos. Muy bien. Vale, vale, oremos. Sí. Padre bendito y poderoso, Señor, te damos gracias por este sábado que está comenzando. Te pedimos en tu infinito amor que nos acompañes a todos nosotros, que podamos tener una experiencia bien linda contigo en este día y en los venideros igual, que cada día podamos conocerte más y te pedimos que nos ayudes a quitarnos de nuestro corazón esos pensamientos idealistas que podamos tener todavía, que nos hagan sentir especiales, que podemos ver que esos pensamientos o ideas son precursoras de acciones que lo que hacen es violentar y violar algunas libertades y derechos de otras personas. También te pedimos que nos acompañes, Padre, y que nos dé fortaleza cada día. Hay hermanos y familiares de hermanos de en nuestra congregación que se encuentran enfermos. Hay pedidos de oración y pedimos que tú puedas brindarle la sanación correspondiente y que también nos brindes descanso en esta noche para mañana despertarnos con la energía suficiente para meditar en ti, Señor. Por favor, oye estas oraciones, oye las peticiones de los corazones que están en cada uno de nosotros, que quizás no las hacemos audibles, pero tú sabes que están allí. Ayúdanos, mi Señor, a que se puedan cumplir. Y por favor, fortalécenos cada día con tu espíritu. Te pedimos, Dios, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.